se le quiere, y además si a eso le unen pues que es un estupendo profesional, y que algún día nos contará, Ricardo, lo que haces para trabajar tanto, porque yo he leído en una entrevista que te he visto por internet que decías que lo hacías a ratitos, no sé qué, pero a ratitos no se llega a esto. Bueno, Ricardo, como les estaba comentando, tiene una extensa y apreciada obra literaria, tanto en prosa como en verso. Nuestro presentador, junto con Fernando Delgado, Jaime Siles, bienvenido, buenas tardes. Y llega de un viaje, y esto os une un poco a lo que les estaba comentando, estas cosas solamente se hacen por amistad, es una mesa de lujo, porque Jaime Siles ha estado muchas veces en el ámbito cultural, cosas importantes, ha participado en cursos que nosotros también hemos organizado, hemos tenido el honor de tenerlo con nosotros. Buenas tardes, y cedo la palabra a Fernando G. Va a intervenir también el editor, José Luis Torres. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias al ámbito cultural por acogernos en esta preciosa sala y brindarnos la oportunidad de compartir esta mesa de lujo, como dijo hace poco. Y pues solamente quería hacer una pequeña introducción, no se preocupen que los editores siempre tenemos que estar en la sombra, es lo que creo. No, las estrellas están ahí. Y es que la editorial Casa de Cartón, que lleva su nombre en honor a una novela pequeña que perteneció a las vanguardias latinoamericanas de 1920, de un autor peruano que se llama Martín Gadán, pues lleva poco más de 2 años esta editorial. Y respecto a la obra de Ricardo, debo decir que para mí es un orgullo contar con él, porque a él lo conocí como poeta, y cuando me dio la oportunidad de poder leer sus libros, uno que me gustaría poder publicar en el futuro, que es uno sobre Rimbaud, y lo siento pero no existe el paraíso, y ya más o menos hace 4 años, cuando todavía la crisis ni se veía venir, pues yo dije, esto me gustaría sacarlo en alguna ocasión, ¿no? Me gustaría formar parte de este proceso de que este libro salga a la luz. Y finalmente, pues, cuando fuimos conversando con Ricardo, y ha corregido y corregido 1000 veces, ha cambiado parte de la historia, acomodando algunas cosas, porque esta novela han de saber que la tenía guardada en el cajón durante mucho tiempo. Y entonces me sentí privilegiado de poder compartir un poco ese proceso de él. Y nada más, es lo poco que quería conversar con ustedes y compartirles, y sin más les dejo la palabra a Fernando o a Jaime. A Fernando. Bueno, gracias a todos. Buenas noches a todos. Lo siento, pero no existe el paraíso. Es la historia de un sueño que incluye otros sueños, en la que la pillería y la ternura, el egoísmo y la generosidad de unos seres extrañados nos permiten entrar en la tierra de nadie y de todos, que es la vida. La vida, al fin y al cabo, no consiste en otra cosa que en la persecución del paraíso a través de las sucesivas derrotas que sufrimos en la constatación de su inexistencia. Desde ese punto de vista, esta no sería una novela sobre la inmigración propiamente dicha, sino la inmigración una metáfora de la persecución de nuestros sueños. En definitiva, todo artista alcanza su voz genuina en la personal interpretación de la condición humana. Es más, la originalidad de un artista consiste realmente en el modo de reiterarse en lo esencial por medio del modo de contar que le impone su tiempo. Quiero decir con esto que la anécdota o las anécdotas a través de las cuales Ricardo Belveser nos propone su meditación alcanzan la mayor altura al no quedarse en contarnos lo que le pasa a la gente, es decir, en el periodismo, sino en contarnos por qué nos pasa lo que nos pasa para situarnos donde la verdadera literatura persigue situarnos. Más que contar lo que pasa, nos transmite las emociones de lo que pasa. No quiero con esto eludir la validez del periodismo para la función literaria, ni la utilidad de la literatura en el desarrollo del periodismo, fijándonos en el frenesí de las dificultades de sus protagonistas, haciendo nuestras sus incertidumbres, mostrándonos de qué modo jamás dejamos de ser extranjeros en este mundo. Esta novela es un magnífico artilugio literario para ampliar nuestras vidas, para contrastar nuestras suertes, para entender nuestras limitaciones, para ridiculizar nuestras ambiciones. Pero nada de eso sería posible si el autor no lograra de nuestra parte la emoción que completa todo texto. Y llegado a este punto, confirmándole a Ricardo que en mi caso lo ha logrado,
da gusto llegar a la conclusión de que cuando eso pasa, lector y autor cómplices tienen algo que celebrar, que es la gracia que esta noche a todos les deseo, mis queridos amigos, que podamos celebrar juntos la publicación de una novela como esta. Vendrá ahora el profesor Jaime Siles. Bueno, buenas noches. Yo empezaré pidiendo perdón por mi retraso. He tenido un día largo. Yo ya a las 9 de la mañana le telefoneaba yo desde Santander a Ricardo, diciéndole: Ricardo, estoy en Santander, presido el premio Gerardo Diego de poesía y espero llegar. Pero espérame porque, tal como lo veo, tardaré unos 15 minutos. Ese es el tiempo, el contempore que yo te pido. Pero bueno, hemos fallado el premio esta mañana bien, y a la 1:30 el gobierno de Cantabria ha sido tan amable de ponerme un coche a mi disposición para llevarme a Bilbao, que yo tomase un avión, que aterrizase en Valencia a las 5 menos 20, que diese clase en la Universidad de Valencia según mis obligaciones de 5 a 7 y que ahora estuviese. Yo creo que la novela de Ricardo Bell-Besser tiene muchísimos méritos. En primer lugar, tiene el mérito del tema. Es un tema, lo ha dicho Fernando muy bien, difícil. El de la inmigración es un tema francamente complejo. Y él demuestra en la novela conocerlo a la perfección. A mí me ha maravillado el conocimiento jurídico, el de las leyes, el de las rutas, el de las mafias, todo eso que aparece ahí. Y que, claro, solo un gran periodista podría haberlo hecho. Porque hay una trama muy bien combinada, muy bien resuelta, en una novela que yo creo que es musical, podríamos definirla como musical, porque incluso tiene un fin apoteósico, valenciano por cierto, de bombo redoblado, ¿no? muy wagneriano, de mucha música, de mucho viento y metal en el final, ¿no? Pero la novela plantea una reflexión a todo lector. Fernando ha dicho que es una metáfora, y es verdad. Yo la he leído no tanto como una metáfora, como una parábola. Una parábola de nuestra civilización, de nuestra sociedad, de nuestro momento. Porque uno tiende a pensar que los personajes son los emigrantes, y lo son. Pero si le damos la vuelta desde el otro lado, los personajes somos nosotros, en el otro lado del tapiz. La sociedad occidental, y en concreto Europa, y la España de hace unos años. Ortega y Gasset, que era un europeo muy convencido, como saben ustedes, cuando fue a Anvers y hizo su primer viaje a los Estados Unidos y regresó, dijo: Europa es el único continente que tiene un contenido. Hombre, está bien y hay que creer en eso. Y Husserl nos ha explicado que Europa exige un proceso continuo de autoeuropeización, como estamos viendo. Continuamente nos estamos autoeuropeizando a nosotros mismos. En cierto modo, como estos personajes del Cayuco que vienen, y como Miguel, que es un personaje que se autoeuropeiza en sentido contrario en la novela, para poder acceder a todo lo que nuestra sociedad del bienestar hasta ahora, digo hasta ahora porque ahora ya no puede ofertarlo, hasta ahora ha venido ofertándonos a todos. Pero la novela tiene un mérito humano excelente, aparte de la reflexión moral y de la reflexión social ya comentados, y es que nos hace, como lectores, cuando tenemos el libro entre las manos y lo vamos disfrutando, convencernos de la gran razón que tiene la antropología como ciencia, cuando el primer principio que sigue es: para raros, nosotros. Porque claro, uno siempre piensa que los raros son los demás. Yo recuerdo que mi hijo mayor, que ha estudiado en el extranjero, le tocó un compañero de habitación que era japonés. Y decía: es rarísimo el japonés. El japonés coge la percha y en la percha sabes lo que pone. No los pantalones ni la chaqueta. Pone los calcetines. Fíjate. Yo le decía: cuando vuelva a Japón dirá: hay un compañero mío español que, fíjate si es raro, ¿sabes lo que pone en la percha? El pantalón y la chaqueta. Pero claro, es que esto es así. Esto es así. Nosotros nos educamos autorrelativizando. Cuando, como en la tragedia griega, somos capaces de relativizar nuestras propias posiciones ante la realidad y ante las cosas. Y Ricardo aquí ha hecho una novela muy difícil y muy bien resuelta, porque es una novela en que está escrita en primera persona, tiene lo que los alemanes llaman la forma de yo, la Ich-Form, pero como son muchos yoes, es una polifonía, es una novela polifónica, que es su gran virtud.
pero es una novela polifónica mantenida con un gran pulso rítmico, con eso que se llama el tempo en novela, que no es el tiempo real, ni es el tiempo narrativo, es otra cosa, que llamamos tempo. Y luego incrusta, y eso a mí me parece uno de los grandes éxitos y logros y recursos del libro, incrusta dentro del texto noticias cruzadas que da la prensa. Claro, que le dan una gran objetividad, porque nos sirven de telón de fondo para poder situar histórica y socialmente todo lo que allí está sucediendo. Y luego vemos lo que es el horizonte de expectativa de ese ciudadano subsahariano que ha cruzado con un cayuco, que ha llegado, que se conoce todos los trucos, lo que él piensa que esta sociedad nuestra lo que le puede dar, le debe dar, porque él cree casi que poder y deber son lo mismo, como ejemplifica muy bien en la idea de la tarjeta de crédito, ¿no? Dice, hay unas cajas que metes un plástico y te dan dinero, eso lo tiene él obsesionado, ¿no? Es su sueño maravilloso, como la vivienda, como la seguridad social, la asistencia médica, todo eso. Pero luego hay, claro, un contrapersonaje a ese, que es el español, que está perseguido casi por la policía y que tiene que adoptar la personalidad y la documentación de un inmigrante que acaba de fallecer para poder sobrevivir como única salida, porque hay un momento en que el español ese tiene menos derechos que el otro. Es una contradicción en términos de nuestra sociedad, pero en la novela aparece muy bien tratado y muy bien reflejado. Esa es una parte excelente. Luego también hay otra cosa muy difícil. Es una novela en la que hay tragedia, hay un inmigrante que fallece, hay comedia, porque hay aspectos cómicos que también nos reímos, y esa combinación de diferentes estilos, de diferentes lenguajes, de diferentes enfoques, nos van dando distintas focalizaciones de una realidad múltiple como la que vivimos, pero que resulta al final bastante unitaria. Sobre todo cuando ese sueño, que ha dicho Fernando bien, esto es un poco el paraíso que todos hemos soñado y la imposibilidad de que se cumpla ese paraíso. Cuando ese paraíso al que cree por fin que ha llegado es un laberinto ya encontrar la casa que le han asignado. Esa es una parte realmente novedosa y muy original del texto. Yo creo que lo más original, esa especie de casa kafkiana que le habría encantado también a Borges, ¿no? Esa especie de morada de Asterión que no se sabe cómo se ve allí, dónde está la puerta, dónde está el garaje, que lo describe él muy bien como una construcción en serpiente. Creo que está muy bien esa definición del espacio. Un espacio así, que es un espacio ficticio, es un espacio inventado, demuestra la gran imaginación de un escritor que después de hacer una novela en parte aparentemente realista, como es todo el comienzo, llega a ese gran momento de gran literatura que es el de la casa. Allí realmente hay gran literatura y uno lo ve, uno como lector se da cuenta enseguida de que está pasando a otro mundo, está yendo por un mundo en el que el trayecto digamos que es fácil y de pronto entra en otro universo que es lo mismo pero ha habido una ampliación y ahí hay como una vorágine, como un torbellino, como un remolino que de pronto nos arrastra como tantas veces en la realidad nos sucede a todos, ¿no? Y eso se disfruta mucho, hay ahí un gran placer estético, como lo hay en la solución final, que es claro, un bofetón a todos, ¿no? Pero es el bofetón que la realidad siempre nos da. La realidad nunca es la realidad, es lo que nosotros le añadimos. Como los cuadros de un museo no son los cuadros de un museo, es lo que cada visitante del museo con sus ojos le va poniendo encima, le va añadiendo. Y yo creo que esto es lo que le da a la novela un peso específico a esta novela, porque la convierte en un testimonio histórico, pero un testimonio social. En un testimonio social, pero un testimonio moral. En un testimonio moral, pero una construcción artística. Y claro, eso es lo que hoy echamos de menos nosotros en la literatura. Esa combinación de tan distintos elementos que yo creo que solo un conocedor del medio periodístico, una persona con la economía del lenguaje que se utiliza en el periodismo, y a la vez el sentido de observación de la realidad que el periodismo exige, que no es la observación del científico, no es el empirismo inglés, no es el idealismo alemán, es otra cosa, puede aquí resolver como está resuelto. Y luego para todos ustedes, yo creo que les gustará, el correlato objetivo espacial es la ciudad de Valencia, es el río donde estaban hasta hace poco hacinados debajo de los puentes, ¿no? Todos los subsaharianos, uno lo descubre, y el espacio ese conocido, de pronto, se nos hace desconocido, se nos hace asombroso.
se nos convierte en otra cosa. Y eso nos produce, por un lado, dolor y por el otro, felicidad. Nos produce lo que los griegos llaman la catarsis, que es lo máximo que puede producir el placer estético. Yo creo que era muy difícil escribir un texto así y creo que Ricardo Bell-Besser lo ha conseguido. Para mí la mayor dificultad de la novela, cuando no la había leído, era pensar, bueno, será la novela de un poeta. Las novelas de un poeta siempre están llenas de adjetivos, de descripciones. No, esto no es la novela de un poeta, es la novela de un escritor, que es muy distinto. Es la novela de un escritor, es la novela de un novelista y es la novela de un periodista. Porque la observación, lo que más me ha maravillado, aparte de lo que he hablado ya, del ritmo y la construcción polifónica con el sistema ese de incrustaciones de los testimonios del periódico a la vez, como si fuesen los collages que utilizó Juan Ramón Jiménez y antes, no, pero primero Juan Ramón, ya en el año 17 utiliza el collage Juan Ramón y también lo utiliza él, y Otelio también utiliza el collage en Westland en 1922, ¿no? Bueno, esa parte técnica me ha maravillado, pero el saber hacer un testimonio moral, que no es un juguete lírico, que no solo es un testimonio realista, como ha dicho Fernando, debe ser una novela realista social, no, trasciende eso, y lo trasciende precisamente allí donde el lenguaje es susceptible, es capaz de convertirse en arte. Entonces uno como lector sabe que está, en fin, ante un libro, ante lo que antes por lo menos llamábamos un libro, cuando se suponía que un libro era algo que nos hacía mejores a nosotros y no peores, que es la función del arte, mejorar la realidad, mejorar la sociedad, mejorarnos nosotros mismos. Enhorabuena, pues, Ricardo. Bueno, buenas noches. Tenía aquí un guión, porque no quiero salirme, pero sí que voy a salirme. Hay un avión que va hacia Estados Unidos y otro que va a Estados Unidos hacia Europa. Y hay un momento en que se cruzan, en los dos va Genaro. Bueno, pues algo así es lo que sucede con Genaro. Hay un momento en el que se cruzan en el cielo tres aviones, en los tres, ¿verdad? Porque uno reparte sus cosas de esa manera. También se ha dicho que el personaje español se hace pasar por emigrante porque tiene más derechos. Eso cree él, faltaba añadir. O sea, no es que se defienda ese punto de vista. No. Él cree que los emigrantes estaban más protegidos que los nacionales. Y entonces, pero no solo cree él. No es una afirmación en ningún caso, porque no es eso, realmente va en sentido contrario la novela. Bueno, y después otra cuestión. El siglo XVII fue el gran siglo de la poesía. El siglo XVIII es el gran siglo del ensayo. El siglo XIX es el siglo de la novela. Y el XX ha sido el del periodismo. Es un género, no sé cuál será el del XXI, pero que en la literatura del siglo XX ha sido el periodismo. Se suele decir en castizo que cuando uno lleva unos presentadores o unos padrinos para que le acompañen, principalmente lo que te muestra es un acto de afecto, que estén aquí los dos, que voy a decir, y en las cosas del afecto le viene bien su poquito de exageración. Bueno, después, gracias, claro está, a mi editor, a José Luis Torres, al escritor José Luis Torres Vitolas, un escritor peruano que tenemos afortunadamente en España, por su generosidad, por confiar en mí, y es ganador de un importante premio literario que se le entrega el día 27. Todos los presentes están invitados al cóctel de entrega del premio a José Luis en Centro Cultural de la Beneficencia el día 27. Gracias a todas las personas que han asistido, la mayoría amigos, la mayoría escritores, porque han venido en un acto de generosidad y de amistad, ¿verdad?, que no se me pasa por alto. Y hay una cuestión que se suele advertir: yo soy buen pagador. Todos los que estéis aquí tendréis algo pagado, no sé cuánto, pero hay una cosa que se suele decir en castizo, y es que ningún orador debe nunca desvelar aquellas cosas que distraigan de su discurso. Es decir, un orador empieza a dar una conferencia y hay 20 y tantas personas, y entonces empieza diciendo: muchas gracias por estar aquí, hoy
que juega el Valencia en un partido internacional y la gente dice, ¡ah, era hoy! Y se levanta y se va. Nunca hay que dar esa pista. Tomo nota. Porque es verdad, era hoy. Entonces cada uno se va quedando. Aunque la más feliz de las expresiones suele ser, al empezar, decir, por favor, si alguien se tiene que ir, que lo haga con sigilo, no despierte a los que se quedan, ¿no? Pero eso suele ser los buenos conferenciantes o largos conferenciantes. Dichas estas bromas, la novela en efecto parte de una realidad, una conversación que tuve porque le preguntaba a un emigrante por qué venía. Y como ha explicado Jaime, decía que les decían los grupos que les traían aquí en unas paqueras, unas podridas, infectas. Por cierto, el agua y la gasolina y el aceite son inmiscibles. Y entonces estos chicos llegan con unas llagas asombrosas en las piernas, en los labios, entre el sol. Y luego, porque están medio pudridos esos barcos, es que no llega ninguno que sirva para una exposición. Y él me contaba su aventura con todos los detalles. Pero una cosa que les decían era, porque la madre de uno de estos chicos muere probablemente de una apendicitis o de una cosa parecida, porque vomitaba verde, me decía él, y se retorcía el dolor y vomitaba verde. Pues vamos, aquí hay varios médicos. Eso parece que es una apendicitis o lo siguiente, a peritonitis. Bueno, el caso es que así murió revolcándose por el suelo y él escondía detrás de sus brazos y de su espalda a sus hermanos. Y le decían que en Europa a su marido lo hubieran podido curar en 3 o 4 días, porque en Europa hay hospitales para tortugas y para perros, hay hospitales para serpientes, hay hospitales para loros, y por otra parte a su madre, ¿verdad?, lo habían podido curar sin ningún problema y rápido. Y después, que lo importante es conseguir tarjetas de plástico, con una tarjeta educación, con una tarjeta sanidad, con una tarjeta de plástico alimentos, pero hay una fundamental, una que vas por la calle y de la pared sacas dinero. Con los ojos de la pared, se saca dinero y ya está. Y luego cuando yo le digo, y bueno, ¿y eso qué dice? Es que luego vi que sí, que era verdad. O sea que además, encima no podía ni tan siquiera acusarles de que estaban mintiendo. En el fondo de la cuestión de la novela está una cosa que podríamos llamar el principio de la estaca, que es en el circo, pongamos por caso, se llevan un número con un elefante. Se lleva el elefante y el elefante tira con su trompa o con sus cuernos, o como sea, de un camión que lleva 80 niños o 100 personas o arrastra, y luego ese mismo elefante parte un trozo de mármol de una palmo de altura o de fuerza. Bueno, y después de hacer su exhibición de poder y de tal, el elefante sale y el domador lo sujeta con una cuerda, una estaca en el suelo, ¡pum!, con una maza, con la estaca, y está, el animal se queda ahí. Entonces, ¿cómo que se queda ahí? Se queda ahí porque el animal no sabe que se puede ir. Es decir, cuando era muy pequeño le pusieron la estaca y no podía, intentaba irse pero no podía. Y pronto aprendió por un sistema pavloviano que uno no se puede ir de la estaca, que la estaca te tiene sometido. Por tanto, uno no sabe que puede ser libre. Él sabe perfectamente que cuando sale, el elefante pone la cuerda, le dan un golpecito a una estaca así de madera y ahí se queda. Porque no sabe que puede irse siquiera. Lo que pasa es que en esta historia que intento contar, ¿cuál es la historia del inmigrante? Es la historia de una persona atada a una estaca, y de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, atados a esa estaca. La cuestión sería preguntarse, en esta historia que acabo de contar ahora, sería preguntarle al domador, bueno, ¿y por qué el animal no se va? Y él diría, pues porque el animal ya está domesticado. Por eso no se va, porque... Y entonces habría una repregunta, que sería, ¿y si está domesticado por qué lo atas, verdad? Pero es que ese juego, el laberinto, es el caso de esta novela. Lo que cuento no está en esta novela, lo cuento también como una metáfora sobre la metáfora, ¿verdad? Es decir, de hecho, no saben que son libres y no saben que se pueden ir. No saben lo que es estar domesticado y los que lo domestican saben que necesitan recordarle que está de alguna manera prisionero. Esa es una parte importante de la
novela, porque además sucede en Valencia, pero también en Castellón, la colonia rumana, también en Tenerife, las playas de Tenerife donde suelen llegar, porque por cierto no es la primera isla que, cuando llega uno de África, pero sin embargo es a la que van, porque es el papaíto Teide el que les orienta. Los demás, solamente que haya un poco de mar revuelto o lo que sea, o simplemente que haya unas nubes bajas, no se ven bien. Sin embargo, el papá Teide se ve perfectamente y es como no se llama, de ahí que los cayucos tiendan a ir allí y van todos con... Y además yo les preguntaba, ¿y qué comíais? ¿Y qué hacíais? Las respuestas eran todas realmente asombrosas. En una ocasión, Manolo Puig me contó que una de sus novelas la escribió porque decidió hacer una reforma en su casa de Banaos. Y vino entre los albañiles un muchacho de una hermosura asombrosa, cegadora, parece. Dice que su cuerpo se movía dentro de un vestido mono de trabajo, iba desnudo, solamente llevaba un mono, pero para arriba nada, ni brazos nada, y sospechaba que nada más por otro lado. Y ese cuerpo se movía dentro de ese mono y él trabajaba. Y el caso es que lo llama y le llamaba la atención la historia que le contaba. Y dice, cuéntame más, cuéntame. Y empezó a grabar cintas, porque le hacía gracia las expresiones que utilizaba, los giros, como con esa historia que a él le contó, hizo una novela. Cuando acabó, cuando la publicó, él pactó con Carlos Barral darle el 50% de los beneficios que le dabas a este chico, que era el verdadero y legítimo propietario de la historia, ¿verdad? Aunque todos sabemos que la historia no es lo que se cuenta, es cómo se cuenta, ¿no? Pero vamos, aún así Manolo Puig era para estas cosas muy especial. Y por cierto, fue todo un desastre, porque con ese dinero se compró una moto y acabó de pagar un piso de su madre y el albañil. Y a partir de entonces todos los meses pasaba y decía, don Manuel, hablamos un rato, ¿no? Y Manuel ya no lo recibía y huía, decía, don Manuel, hablamos. Pues bueno, y entonces a mí me pasó lo mismo. Si yo lograra encontrar a esta persona, le daría las partes que le corresponde de la historia, que es suya, pero ha desaparecido. Y los emigrantes que están por ahí perdidos, estaban en el río, ahora están por parques y tal, se protegen entre ellos. Se os dice, estoy buscando, tal, no sabes el nombre, no sé, bueno, es de esta manera. ¿Por qué no era negro pero no era blanco? Era más o menos de la piel, era del color de la avellana, más o menos, ¿no? Y luego era un chico muy guapo, pero es con esa belleza que tiene, tampoco es el mestizo, es que bueno, parece ser que era lo que atribuido a los perros lo llaman un mil leches, porque tenía un historial de madres y madres mezclados de tal, y había resultado un ejemplar asombroso de belleza física, ¿verdad? Y del color de la piel, y su forma elegante de gesticular, no era en absoluto vasto, y tenía esa mirada de... Él contaba las cosas y me juzgaba las dos cosas a la vez. Él quería interpretar cómo recogía yo lo que él me estaba contando. Bueno, me desapareció y nadie me ha vuelto a dar señales, porque yo no sé cómo se llama ni cómo decirlo. Y seguramente él tampoco habrá dado su nombre. Y tendría un apodo que yo ignoraba. ¿Me permites una interrupción? Claro. Una amiga escritora tiene un novio negro, llegado en un cayuco a una playa de Tenerife, que me contó toda la historia, distintas historias de distintas intentonas de su llegada, y todo el tiempo, al ir leyendo la novela en su primera parte, me estaba acordando de él, hasta el punto de que pensaba nombrarlo y se me olvidó totalmente después a la hora de escribir la presentación. Y ahora lo que compruebo es que crece la admiración todavía más, porque a pesar de que el chico lo contaba con una enorme precisión y era su relato muy emocionante, yo me he encontrado aquí en pocas páginas lo que he tardado en conocer por él horas, ¿no? De manera que eso lo digo como mérito, aunque hayas tenido esa fuente de información tan privilegiada, de saberlo sintetizar y haberlo recogido tan bien, ¿no? Porque dudo que cualquiera de nosotros, transmitiendo las conversaciones que yo he oído con fascinación sobre esto, pues diera el resultado espléndido de estas páginas. Gracias.
Sí, además el problema estaba entre sus historias escoger aquellas partes que fueran pertinentes, porque todas las historias en efecto se parecen mucho y además tienen una cosa que en literatura es intolerable, y es que son altamente previsibles. E incluso hay un momento en que le dieron una paliza enorme allí en el río, que bajaron una serie de grupos de extrema derecha y tal, y les dieron una paliza, que es verdad. Pero estoy a punto de quitarla, esa parte, porque es tan evidente, es tan previsible, se sabe que están así, que decía, bueno, esta vulgaridad, pero luego sí que me dio paso para que pudiera conocer a otras personas, a periodistas, etc. Entonces pensé que esa es la razón por la cual mantenía. Pero el problema de estas historias es que son extremadamente previsibles. Cuando te están contando las cosas, el interés ahí reside sobre todo en el punto de vista. Que eso era una virtud. Este chico sabía tener un español bastante razonable, porque su madre limpiaba en una misión, y entonces de los jesuitas o algo así. Y entonces, pues su madre también oía palabras, pero él, como le acompañaba a su madre, que es muy frecuente eso, ¿verdad? Las señoras que a la limpieza, sobre todo, llevan los niños y los dejan por allí jugando, bueno, no sé, no necesito dejar, ¿no? Él aprendió español huyéndoselo a los padres jesuitas y tal. Y por tanto tenía giros que me llamaban la atención. Yo le preguntaba, ese giro que no me sabía contestar. Y una cosa también que ha comentado Fernando de sobre una bolsa con tierra. Y tenía, y me lo enseñó, una foto de una revista de una finca de París. Como si él fuera un pájaro, estaba tomada desde un helicóptero, y entonces él idealizaba que él quería vivir un día en un piso de esos y sacar dinero de la pared. Bueno, y al final lo hace. Bueno, al final, al principio lo hace. Bueno, esto quería, por tanto, dar las gracias otra vez a todos los que he dado las gracias, sobre todo a los dos presentadores que tienen tan magníficos, que conocen la novela, la han expresado muy bien. Los dos textos magníficos, magníficos. Y eso me produce la enorme emoción de la amistad. Igual que teneros tantas caras conocidas, tantos amigos, a mí me emociona mucho, porque la amistad tiene un punto de melancolía, sobre todo cuando no se practica todos los días. Todos los días sería monótono, pero cuando no, ¿verdad? La amistad tiene siempre ese punto de melancolía. ¿Qué hará este donde estará aquel, no? Y aquí pues sois tantos amigos y solo tengo que agradecimiento y emoción. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, tienen un micrófono a su disposición. Enhorabuena a los dos presentadores y al autor. ¿Qué profunda tiene que ser la relación entre la persona o la fuente de la que empieza la idea de esta novela? Está claro que luego se novela, se crea, se añade y se desarrolla, pero ¿qué proximidad de relación, o sea, cuánto tiempo necesita un escritor para hablar con la persona que le cuenta una historia así, para llegar a poder crear una novela de este nivel? ¿Y qué cantidad de trabajo luego periodístico, histórico, social necesita, no solamente en tiempo, sino en intensidad para poder desarrollar una novela así? Yo no solamente soy novelista, eso me gustaría ser, o poeta, eso me gustaría, pues como Jaime acaba de fallar un premio literario, luego se va a dar una clase y luego viene aquí. Entonces, ¿cuándo escribe sus libros? Pues escribe sus libros, a lo mejor esta noche hace un poema. Y entonces resulta que ha estado en Santander, luego ha dado una clase, luego aquí y luego ha escrito un poema. Hay muchos escritores profesionales, claro que sí, pero no es mi caso. Yo dirijo una institución pública y entonces ya no tiempo escribo. ¿Cuándo escribo? Pues cuando me siento cómodo para eso. Por tanto, el proceso de la escritura ya presenta esa complicación, y es el que la interrumpes y luego cuando vuelves necesitas ocupar mucho tiempo volviendo a retomar lo que has escrito para que no se pierda al menos el tono. Dicho eso, ¿cuándo surge la novela? La novela es un chispazo, me pasó también con los otros chispazos cuando de repente digo, aquí hay historia. Pero la historia no es solamente el argumento, la historia, ¿verdad?, es otra cosa. Es decir, no tiene mucho interés de saber las penalidades que pasa un emigrante para venir aquí, sino por qué viene aquí.
el problema no es plantear cómo intenta adaptarse aquí, sino por qué existe la injusticia aquí. Digamos, ese sería el tema verdadero, ¿no? Porque lo demás sería estrictamente periodismo en el sentido más descriptivo, más superficial. Pero claro, nosotros intentamos dar un paso más, ¿no? Bueno, y cuánto, no lo sé. Yo estuve hablando con él, hablé por 2 sesiones o no voy a hacer, pero prácticamente desde que empecé a hablar con él ya sabía que ahí detrás había historia. El misterio que tiene un lector, el respeto hacia un escritor, es cómo esta persona desde una historia llega a empatizar con el personaje después de 2 conversaciones y hacerme creer que ese yo no es Ricardo Bellveser, sino que ese yo es ese personaje que siente así, que vive así. Es que, claro, eso que está usted preguntando muy bien es el misterio del arte. Porque usted piense, para entenderlo yo creo que el ejemplo más sencillo es Diderot, cuando dice, nosotros vamos a representar una tragedia. Y uno dice, ¿quién sería el mejor representante de una tragedia? Oye, aquí hay un hombre que esta mañana, un coche, le ha atropellado a toda la familia. Los ha matado y los ha dejado espanzurrados en la carretera. Dice, hombre, este es el hombre magnífico, ahora llorando como está, salir ahí y transmitirnos el dolor. La tragedia sería que nos reiríamos de él. Nos reiríamos de él, porque es cómico ese dolor. Pero cuando Bódalo salía entre un papel y otro y decía, ¿cómo va el Madrid? Ponme un café con leche, y volvía a la escena y seguía con el papel, eso era el arte. Ese es el misterio. No depende de la historia, ni de la intensidad de la historia, ni de cómo ha sido la empatía con el narrador de la historia, sino de cómo el escritor coge la historia, la torea, la funda y la escribe. Eso es todo. No hay más. El tema de literatura lo dice muy bien Stendhal. Son 2 señores que van con un espejo por la calle Colón y todo lo que se refleja en el espejo es literatura. Claro, pero no tal como está en el espejo solo. Hay que darle algo más. Hay que dar una dosis de otra cosa que no sabemos cuál es ni cuál es su medida, ¿no? En una ocasión, yo fui testigo, un poeta amigo de Castellano, alguien le preguntó, ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo un libro de versos. Y dice, ¿pero sobre qué? Vamos a ver, es que hubo un tiempo en el que se consideraba que solamente los libros podían ser de versos, tenían que ser a base de poemas. Luego se le ponía un título y tal. Luego eso se cambió porque los libros de versos tienen que ser libros y tienen que decir cosas y tener... Bueno, y eso es un debate que aún está abierto, ¿eh? No todos opinan de una manera ni de la otra. Y entonces, alguno para provocar, partidario de que los libros sean coherentes y tal, le dice, estoy escribiendo un libro de poesía, te dice, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué? Pues sobre mí. Y entonces dice, ¿y por qué no escribes sobre algo que conozcan mejor? Broma que no está demasiado... En el 19 eran muy amigos el pintor Degas y el poeta Mallarmé. Y un día Degas le dijo a Mallarmé, ayer he tenido una idea estupenda y he empezado a escribir un poema, pero no me ha salido. Y le dijo Mallarmé, hombre, es que, querido Degas, los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras. Pues entonces yo creo que les dejo con el autor para que les firme el libro y vamos a tomar una copita para celebrar la presentación. Ricardo, mucha suerte con el libro, gracias por haber elegido Ámbito Cultural para presentarlo. They go restless, longing for some solid